Amigos, buenos días. Espero que todos ustedes estén bien. Pido disculpas por el video de ayer. Perdón, el día de ayer no transmití. Antes de ayer se cortó inesperadamente por una falla de energía eléctrica. El día de hoy vamos a tratar un tema que tal vez muy pocas personas sepan. El origen, desde mi punto de vista, como siempre lo digo, el origen de el porqué de las imágenes pequeñas, el por qué se hicieron tantos rezos, tantas oraciones, tantas cadenas y tantas cosas. Como siempre lo digo, pues desde mi punto de vista. Para muy pocas personas saben, ¿no? De pronto es de muy poco conocimiento general. Hasta hace unos pocos años atrás, dentro de la Iglesia Católica, los servicios religiosos se daban solamente en latín, ¿sí? El latín es un idioma muerto, porque pues es el idioma originario de Roma, ¿no? Prácticamente también el latín es la madre de todas las mayoría de las lenguas. Son muy pocas las madres de las lenguas, por decirlo de alguna manera. Entonces, antes del Concilio Vaticano II, la misa o los servicios religiosos no eran pro populo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no eran para el pueblo. El sacerdote estaba dentro de la iglesia, estaba frente al altar, pero de espaldas al pueblo. Si ustedes, los que conocen una iglesia, sabrán pues que donde está el altar, en la parte de atrás está el tabernáculo, que es donde, según la fe católica, es donde está el hostia consagrada convertida en el cuerpo de Cristo. Entonces, el sacerdote no ofrecía el servicio religioso como actualmente lo hace hacia la gente que está en las bancas, sino que se lo ofrecía hacia el tabernáculo. Y aparte lo hablaba en latín. Recordemos que mayoritariamente la población de hace muchos años atrás era muy ignorante. Muchos eran analfabetos, la gran mayoría. Ahora, si no conocían o no sabían leer o escribir, mucho menos iban a entender otro idioma. Como lo digo, pues era el latín. Entonces, para suplir esta interacción que debían tener dentro de la iglesia, pues normalmente en esa época, pues el sacristán o el monaguillo era el que indicaba, pues siéntense, párense, arrodíllense, ¿sí? Hagan la señal de la cruz o qué sé yo. Entonces empezaron a salir los breviarios, es decir, las oraciones, pues ya que no entendían nada de lo que el sacerdote estaba haciendo en la misa, no entendían, y lo que hacían pues era ponerse a rezar los libritos, los devocionarios, y así aumentaron también la cantidad de creencias hacia lo que podían o no podían hacer los santos de la Iglesia Católica. Si bien es cierto que existe una idea mal concebida de lo que es estas imágenes, pues también es cierto, o este es el origen del por qué empezaron a ver tanto devocionario, tanta novena, tantas cosas así. Después del Concilio Vaticano II, el concilio es la reunión de todos los obispos del mundo con el Papa de la época, donde ellos se reúnen y toman las decisiones que van a regir el resto de la Iglesia Católica en el mundo. En el Concilio Vaticano II se decide que la misa o los servicios religiosos sean pro populo, es decir, que sean para el pueblo. Y también ingresó la interculturalidad dentro de la Iglesia Católica, es decir, que la misa sea dada en el idioma nativo. Es decir, pues en los países que hablaban español, la misa se da en español, en los de habla inglesa, la misa se da en inglés, y así pues respectivamente de acuerdo al idioma de cada país. Esto trajo también un poco de confusión. Sabemos nosotros que teología es la ciencia que estudia a Dios, ¿no? Teo viene de Dios y logos viene de estudio, el estudio de Dios. Hubo por esa época algo que se llamaba la teología de la liberación. Esta teología de la liberación manifiesta o explica que la interculturalidad tenía pues que adaptarse a los medios, y esto hubo mucha confusión. Cuando no se interpreta o cuando no se sigue lo que dice la Biblia o lo que dicen las Sagradas Escrituras, se dan todo este tipo de errores. ¿Por qué sucede esto?
porque hablemos aquí en el Ecuador, los sacerdotes de la teología de la liberación decían que como era la interculturalidad, había que cambiar, por ejemplo, el vino que utilizan los sacerdotes para consagrar, que tampoco debería ser un vino, pues ya que la Biblia dice claramente el jugo de la vid, y el jugo de la vid es el jugo de uva, ¿sí? Recordemos que el jugo de uva, mientras se fermenta, se convierte en vino. Y aquí existe cierta, ¿cómo podría decirlo yo? Aquí existe cierta adaptación, ya que el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino, pues creen que, y como él en la última cena dice, pasó el vino para todos, pues era una costumbre, pero claramente se dice el jugo de la vid. Si ustedes cogen la uva, la machacan, la licúan, la aplastan o lo que sea, lo que ustedes van a obtener es un jugo de uva. Si ustedes lo dejan fermentar, pues tendrán vino. Ok, realmente no quiero meterme en ese tema porque no sé cuál es el proceso para hacer el jugo de uva, convertirlo en vino, y no ese es el tema del que estamos tratando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de acuerdo a esa interculturalidad que tenía la iglesia, o que debía mantenerse la iglesia acoplándose a los nuevos tiempos, aquí en el Ecuador, por ejemplo, quisieron reemplazar en ciertos sectores, ¿sí? Sobre todo pues en la parte indígena, que ya no hacían la consagración que se llama dentro de la iglesia católica, ya no la hacían con vino, sino que la querían hacer con chicha, que es algo nuestro. Y que en vez de utilizar el pan acimo, que es decir, un pan sin levadura, de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, y es una tradición del tiempo de los judíos, ellos querían hacerlo pues con tortillas de maíz o algo parecido. En esa situación hubo bastante discrepancia, pero bueno, lograron contener ese movimiento de la teología de la liberación y efectivamente pues terminaron haciendo lo que dice la escritura. Dentro de la iglesia evangélica nosotros también tenemos una cena al mes, el primer domingo de cada mes, donde celebramos el acontecimiento de la última cena que Jesús mandó a hacerlo. Haced esto en conmemoración mía, ¿sí? Muchos, sobre todo los católicos, dicen que esa es la instauración del ministerio sacerdotal, ¿sí? Ahí, según la Iglesia Católica, las enseñanzas de la Iglesia Católica, es en la última cena donde Jesús instaura el ministerio sacerdotal y donde nacen los sacerdotes. Pero recordemos nosotros que los sacerdotes ya existían, ¿sí? Teníamos los saduceos y los fariseos, que eran dos tribus o dos partes de Israel, del pueblo de Israel, que estaban encargados del sacerdocio. Si nosotros nos vamos a la historia, en el Antiguo Testamento, dentro de las 12 tribus de Israel, que fueron los hijos de Jacob, vamos a darnos cuenta de que todo esto arrastra a través de las costumbres. Mayoritariamente la Iglesia Católica se rige en base a las costumbres y tradiciones. Muchas de estas costumbres y tradiciones se fueron convirtiendo en ritos y luego pues en situaciones que tenían que ser hechas por todos. Normalmente, si nos ponemos nosotros a pensar, podemos entender que también dentro de la vida cotidiana, las costumbres se terminan convirtiendo en leyes, u ordenanzas municipales o qué sé yo, ¿no? Asimismo, pues sucede dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, dentro de las diferentes religiones. Esto es un tema bastante amplio, pero el día de hoy trataba yo de dar mi punto de vista solamente es por qué surgieron los devocionarios. Entonces, como para concluir, quiero recordarles que, en resumen, los devocionarios, los novenarios y todas estas cosas surgieron y nacieron a raíz de que, como la feligresía, cuando ingresaban a la iglesia, no entendían lo que el sacerdote hablaba porque lo hacía en latín, entonces el pueblo
para tener algo que hacer dentro de la iglesia, pues empezó a hacer estas oraciones, a estas novenas o todo este tipo de cosas. Espero pues que este video les haya ilustrado en algo y si estoy equivocado pues acepto su comentario. No se olviden suscribirse en mi canal, darle like y darle a la campanita para que ustedes estén enterados cuando yo vaya a hacer alguna transmisión o cuando lo vaya a publicar. Con todo pues, muy buenos días, muchas gracias por escucharme, saludos a todos, bendiciones a todos, que todos estén bien, que Dios nos dé la fortaleza para salir de la crisis en la que estamos actualmente. Un abrazo y que Dios los bendiga.